Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. En estos dos computadores, según inteligencia de la policía, está toda la base de datos y planes criminales de alias Guacho, máximo jefe de las disidencias de las FARC en Nariño. Fueron encontrados en un campamento ubicado en la zona selvática de Mataje, a 1 kilómetro aproximadamente del río que tiene el mismo nombre y que separa a Colombia de Ecuador. En ese campamento, dice la policía, Guacho planeaba pasar 2 noches más. Hasta allí llegó el grupo especial de las fuerzas militares, pero Guacho escapó con sus 7 escoltas a través de improvisados túneles que acostumbra a construir entre la espesa selva. Tan pronto se produce el golpe sobre el sitio, el campamento donde se encontraba, además acompañado de aproximadamente de 6 a 7 personas más, pues lo único que le queda es emprender la vida dejando todos sus elementos. En la huida, Walter Arizala también abandonó este fusil que había mandado fabricar en el extranjero. Especialmente traído en las características que él quería tenerlo y en donde se muestra a través de las fotografías la calidad de fusil que tenía, pero también todo el equipo de comunicaciones, radios, celulares y los computadores. Los peritos ya tienen algunos resultados del análisis forense de los computadores. Los negocios de narcotráfico, de pronto algunos cómplices, compinches que hacían parte de esta estructura. Los investigadores también creen que están los nombres de varios mexicanos que han entrado y salido de Colombia clandestinamente para negociar los cultivos de coca con Guacho y de los extranjeros que hoy lo consideran como enemigo por el incumplimiento del envío de toneladas de cocaína decomisadas durante la Operación Atlas, con la que buscan capturarlo las fuerzas militares, la policía y la fiscalía. Con profunda tristeza rechazó el fiscal general de la Nación este atroz crimen cometido en contra de 3 agentes del CTI del Grupo Antiexplosivos del Departamento de Nariño, que fueron interceptados mientras se movilizaban en una camioneta oficial tras cumplir una misión institucional en contra de las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes y crimen organizado. El fiscal general ha dicho que no se dejará intimidar. Toda la capacidad operativa e investigativa de la Fiscalía ha sido dispuesta en el terreno para asegurar que los responsables de estos asesinatos comparezcan inmediatamente ante la justicia y sean objeto de condenas ejemplarizantes. Nada nos intimidará. Esa es nuestra decisión. Desde la Fiscalía General de la Nación, el fiscal general agradeció el respaldo de las instituciones del Estado que se han solidarizado por este atroz crimen, y también desde aquí le envío un abrazo a las familias de solidaridad, a las familias de Jair Montenegro, Willington Montenegro y Douglas Dimitri, investigadores del CTI, a quienes le prometió que en su memoria redoblarán los esfuerzos contra la lucha de crimen organizado en el departamento de Nariño. Yo creo que por parte de tanto de Ecuador como Colombia se están realizando acciones no coordinadas en el sentido de una implementación adecuada de lo que se debería verdaderamente realizar. Sin embargo, de ello yo creo que por parte de Colombia deja mucho que desear el abandono que se viene realizando estratégicamente en la frontera, y por otro lado, por el lado ecuatoriano también existe un abandono desde mucho tiempo atrás. Recordemos que estas zonas pues no son zonas que verdaderamente han sido atendidas por parte de los gobiernos. Hay un abandono total y al momento estamos viendo parte de las repercusiones de ese abandono. Por otro lado, con relación a la pregunta suya, Gonzalo, yo creo que las fiscalías están intercambiando ciertas informaciones con el propósito de ir incrementando su conocimiento sobre la realidad que está pasando y las amenazas que tienen en el área. Sin embargo, de ello, tampoco es que exista una información tan fluida entre los dos países y entre las dos fiscalías. Pongo un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, no hay información acá sobre las casas de pique, que no debería ser tan importante para Ecuador, pero sí toma un contexto importante el momento que los dos o la pareja de ecuatorianos fue torturado en el sector donde alias Guacho tiene 2 casas de pique. Las casas de pique, para que me entiendan de mejor manera, son lugares donde descuartizan a las personas, donde acuchillan a las personas, siempre y cuando cumplan 3 requisitos fundamentales. El primer requisito es que le traicionaron a la guerrilla
informaron sobre la guerrilla y le robaron a la guerrilla o al narcotráfico. Y en el tema, si es una acción de narcotráfico, es si es que alguien ingresó a las zonas, a estas líneas imaginarias o invisibles que se llaman las divisiones de los barrios allá en la zona de Tumaco, donde verdaderamente no puede ingresar ninguna otra persona de otro barrio. Entonces, ese tipo de informaciones necesitan ser compartidas entre las diferentes autoridades. Porque si bien es cierto que este tipo de acción se está presentando en el lado colombiano, puede cualquier momento verse reflejado hacia territorio ecuatoriano. Y eso debería ser la preocupación permanente de las autoridades. Por otro lado, al momento, luego de que existe un enfrentamiento allá en la zona de frontera entre la gente del orden versus la gente de alias Guacho por el control de los corredores de abastecimiento y movilidad, específicamente entre el cartel de Sinaloa y el cartel del Golfo. Están peleando y están utilizando allá a dos estructuras. El uno, la gente del orden, y el otro, el grupo de Guacho. Estas dos estructuras tratan de consolidar los corredores de abastecimiento y movilidad por donde se desplazan y han generado un desplazamiento de cerca de 432 personas, 137 familias que están desplazándose desde el norte de Nariño hacia territorio ecuatoriano, están bajando hacia la frontera. Entonces vamos a tener una acción también ya de... Un escenario de guerra enorme. Exactamente, es que este enfrentamiento, la población está en la mitad y las dos organizaciones de estas por controlar áreas de cultivo, por controlar corredores de abastecimiento y movilidad, pues están afectando a la población que se está comenzando a desplazar hacia la frontera. Esto también tiene que coordinarse las autoridades por parte de Colombia y Ecuador, también por parte de las fiscalías, por parte de migración en sí. Muy precisos comentarios. El primer comentario es de que el problema fronterizo Colombia-ecuatoriano trasciende nuestras posturas ideológicas, bien sea de partido o bien sea de gobierno. Esto es un problema de crimen organizado transnacional. No lo vamos a arreglar entre Colombia y Ecuador si no involucramos también a México, por ejemplo, que son los principales mercadeadores de la producción de cocaína en Colombia. Segundo punto que quisiera decir al respecto es, históricamente, el gobierno del presidente Uribe fue el que logró llevar a su mínima expresión posible la erradicación de cultivos ilícitos, que son los que producen la sustancia en mención. 48.000 hectáreas se entregó el gobierno del presidente Uribe, básicamente debido a la fumigación aérea. Hoy en día tenemos más de 220.000 hectáreas. Ahí hay una corresponsabilidad con el gobierno ecuatoriano de entonces, que demandó a Colombia, demanda que terminó con la prohibición de fumigación en el área de frontera, 5 kilómetros más dentro del territorio colombiano, que es precisamente en donde ahora florecen los cultivos, especialmente esas 45.000 hectáreas que mencionaba, creo que el compañero Torres, están distribuidas entre el Putumayo, Cauca y Nariño, que es una de las zonas que produce mayor cantidad de cocaína en Colombia. Otro punto que yo quisiera decir es, ustedes seguramente ya están familiarizados con lo que se llama ahora el Arco del Pacífico. Cerca del 50% de la cocaína que se produce en Colombia, nosotros a recabar, que somos el principal productor de cocaína en el mundo, que eso se disparó a raíz de las negociaciones con las FARC, y que es el 50% de más de 1.000 toneladas métricas de cocaína que se producen aquí están saliendo por la frontera colombo-ecuatoriana. Entre Nariño y Esmeraldas y demás, sale toda esa mercancía vía marítima, en semisumergibles, en sumergibles, en go fast, salen ahora por el Arco del Pacífico, que hasta bien al sur del Ecuador, coge las Islas Galápagos. Ahí hay un problema también que es responsabilidad del gobierno de turno del Ecuador. El levantamiento de la base de Manta, con los argumentos patriotas de que queríamos recuperar la soberanía nacional, lo único que hizo fue abrirle el camino por falta de control técnico, que no lo tenemos, ni Colombia ni Ecuador, lo tienen los norteamericanos, y esa falta
de control, ha abierto la brecha por el Pacífico para que salga el 50% de la producción de cocaína en el país. Ahí hay una corresponsabilidad. Otro punto importante a tener en cuenta es, Colombia ha desplazado allá la FUDRA, que es la Fuerza de Despliegue Rápido, y que depende de la Fuerza de Tarea Conjunta de Hércules, que tiene más o menos 6.000 hombres. Pero es tan grave el problema. El problema está tan alambicado, está tan metido en la subsistencia social, comunitaria de todas estas regiones pobres y marginales, que el problema no se va a arreglar solamente con fuerza. Y lo que estamos viendo en Colombia, y se está desbordando al Ecuador, como ustedes lo advirtieron, hace rato me acuerdo haber estado en un programa hablando de esto con usted. Así es. Y lo recabamos ahora es que hay un desborde del narcotráfico en la frontera colombo-ecuatoriana, que las autoridades de ambos países se están viendo impotentes para controlar esto, porque es que esto es delincuencia transnacional, es decir, aquí solamente en Colombia específicamente cultivamos la coca, hacemos pasta de coca en cocinas y algunas veces refinamos cocaína, pero ya se está extendiendo el refinamiento de cocaína a otros países, es decir, ya estamos exportando base de coca. ¿Usted no cree, John, que de alguna manera hay una contribución por los parecidos que hemos logrado visualizar en los últimos días, que el formato o parte del formato mexicano está haciéndose presente en estos escenarios especialmente nariñenses, en donde no tenemos una idea acertada del hectareaje sembrado, pero que me parece es un activo gigantesco de estos grupos disidentes que van entre 40.000, 100.000, 220.000 que acaba usted de señalarnos. ¿Cómo miden esto en la nación colombiana los expertos como usted, Marulanda? Mire, el asunto de los carteles mexicanos es muy complicado. México tuvo el año pasado su índice más grande de homicidio por narcotráfico en toda su historia, cerca de 30.000, 26.000 y pico de homicidios sucedieron en México el año pasado por pelea de los carteles. Esa rivalidad por un negocio multimillonario que está en todo el mundo, hay, por supuesto que llega hasta estas orillas. Llevamos como 8 desmembrados en Barranquilla, que va a iniciar los Juegos Centroamericanos y del Caribe dentro de poco. Aquí en Medellín tuvimos un mes cerca de 5 hombres y mujeres asesinados y envueltos en sábanas, que son las rúbricas que yo conozco personalmente después de trabajar 15 años en México en estos asuntos. Y en Ecuador conozco muy bien todo lo que es Sucumbíos, Carchi y demás. Es la rúbrica de los carteles mexicanos. Pero ellos no están apoderados de esta región, ellos están enviando sus emisarios porque ellos son los que mueven la mercancía en todo el mundo. México tiene el crimen organizado transnacional más grande del mundo en este momento. Supera a la yakuza japonesa, a la rusa, a la andrágueta italiana, a la camorra, lo supera. Está en más de 70 países del mundo. Y resulta que en el mundo están pidiendo más cocaína, en el sur del Pacífico. En Europa está al alza. Y Colombia lo está produciendo y Ecuador es copartícipe desafortunadamente de ese proceso de corrupción y de violencia que rompe el tejido social. Pero que ahí lo que hay que hacer es, dejando de lado las suspicacias que nos generaron las FARC, que eso fue lo que llevó a que Ecuador y Colombia en un momento determinado, los gobiernos de turno, se alejen, no quieran cobijas. Sí, exacto. Ahora no hay nada que ver con las FARC. Esos son pura y llanamente carteles del narcotráfico. ¿Quieres darle un cariz político a las disidencias o a alias Guacho? O aquí en Colombia tenemos el ELN, que estaba ya hace poco en su país dizque negociando. O darle un cariz político al ETL o al cartel del Golfo, es entrar perdiendo la guerra. Estos son crimen nacional, crimen organizado transnacional, y como tal nos tenemos que hallar los dos países para buscar soluciones coordinadas efectivas. Gonzalo, lo que tenemos que hablar es que
definir cuáles son los objetivos nacionales permanentes de las dos naciones. El expresidente Uribe tenía una visión clara de sus objetivos nacionales, que es los que quiere la nación colombiana, y él puso unos objetivos nacionales actuales de la época. Y su labor fue erradicar con el Plan Colombia, el Plan Espada y toda esa situación, el narcotráfico. Cuando vino el presidente Santos, cambiaron esos objetivos nacionales actuales y él dijo, voy a hacer la paz con las FARC. Y se olvidó del narcotráfico. Por eso es que de 98,000 o 90,000 hectáreas de coca en todo Colombia, llegamos ahora a 220,000. Entonces, lo que tenemos que analizar en el Ecuador también es cuáles son nuestros objetivos nacionales permanentes. Ya había dicho yo, seguridad y desarrollo, por ponerlo entre otras que están en el artículo 3 de la Constitución. Es un discurso retórico, no suyo, sino de los gobernantes que se han turnado. Y de eso tiene que nacer de que las dos naciones, en cierta forma, y no solamente las dos naciones, como lo dice John, estamos en guerra contra el narcotráfico. Estamos en guerra contra el narcotráfico. Y la guerra, pues, hay que poner todo el poder nacional para solucionar ese problema. No puede ser medidas tibias, que de una u otra forma Colombia también se equivoca, porque lo que decía Arturo hace un minuto, ellos desde hace 20 años lo que hacen es llegar, golpear y salir. No hay una presencia permanente del Estado, que sí la tiene el Estado ecuatoriano. Solamente con nuestros compatriotas que viven en la línea de frontera, en tantos pueblitos, en tantas ciudades, estamos haciendo fronteras vivas. La pregunta es, frente a Mataje, ¿qué pueblo realmente desarrollado tenemos en Colombia? Puerto Rico, mentira, no tiene nada. Y los otros pueblos que están ahí. Entonces, el Estado colombiano, fuera de estar en una guerra, el control del narcotráfico, tiene que ir a establecerse para poder tener una relación comercial de convivencia. Pero si eso no sucede, vamos a seguir teniendo la Fuerza de Tarea de Despliegue Rápido, la Fuerza de Hércules viene, ataca y se van. Si nos está diciendo John que el Guacho tiene 7,000 hectáreas bajo su control, ¿quién controla las otras 213,000 hectáreas? Son otros grupos, pero estamos centrados en Guacho posiblemente para ganar las elecciones, pero que no sea así. Pero una cosa que nos falló y que le falló al expresidente Correa es tener y crear más la de confianza en las relaciones internacionales. Vuelvo a repetir lo que hablábamos de la cooperación y la confianza. Y había unas relaciones para crear medidas de confianza mutua entre los países, entre las Fuerzas Armadas, entre los judiciales, entre los mismos políticos. Tenemos el Gabinete Binacional con Colombia. ¿Cuánto de esfuerzo le damos al control y a la guerra del narcotráfico en esas conferencias? Tenemos la Conbifrón que se hace entre los dos países. Tenemos las reuniones de mandos regionales que están hecho cargo los militares. Pero realmente esa confianza se ha creado. Colaboración, confianza no aparece por ningún lado. No se ha creado y tenemos que volver a hacerlo. Hoy el Ecuador tiene que estar con el ojo avisor. Si viene el nuevo presidente de Colombia con la misma política del presidente Uribe, quiere decir que todos los grupos armados, narcotráfico y todo van a ser expulsados un poco hacia la frontera. Si nuestra frontera no está cuidada y no está desarrollada y tenemos una reacción lenta, 27 de enero nos pusieron una bomba. Hasta el día de hoy la Asamblea, que tiene una comisión de seguridad fronteriza, ni siquiera se ha pronunciado para decir les fui a visitar. No sé si se han ido a visitar. No están hechas las leyes. No se ha cambiado, no se ha dado el equipo, no se a esa población de la frontera norte, que decía alguien de Derechos Humanos el día de ayer o anteayer, que tiene miedo de que estén los militares por las repercusiones que estamos hablando. Acaban de poner y quemar un vehículo en Colombia, eso no queremos acá. Pero entonces, si no hemos desarrollado la frontera y no la vamos a desarrollar y no conversamos con Colombia para ver cómo ellos van a desarrollar su frontera, nosotros nuestra frontera, creamos medidas de confianza, de intercambio de información en los diferentes niveles, el nivel político, el nivel militar y en el nivel de los que están combatiendo día a día. La información importante que se vuelva en inteligencia es, ¿realmente conoce Colombia qué le pasa en la línea de frontera? La conoce. Pero ya hemos hecho lo posible, dice el señor ministro de Defensa, su colega y compañero hasta de generación militar, el señor mi general Jarrín. Así es, el ministro de la Defensa. Sí, actual, pero para que escuche John Marulanda. Pero como todos hemos dicho, el problema no es militar.
Están las Fuerzas Armadas, ya hemos quitado el estado de excepción porque ya la situación está en paz, está como antes de enero de este año, Sí. pero sigue habiendo el problema. La pregunta es cómo se ha volcado. No nos olvidemos que el decreto del presidente Moreno indica que tenemos que crear las condiciones para el desarrollo, que haya una coordinación intersectorial. Me decía ayer el comandante de la Fuerza de Tarea de Esmeraldas que nosotros estamos apoyando a todos los ministerios que quieran entrar en el área. Desde luego que con las respectivas noticias que puede haber y excepciones que puede haber, no podemos asegurar totalmente, pero estamos dando eso. Si es que Colombia está con toda su fuerza atacando al narcotráfico en Colombia, la pregunta es cómo Colombia está desarrollando su frontera. No, la estrategia no puede solamente abarcar el ámbito militar o policial. Claro. Hablamos de un problema social que hay detrás de eso, que se fue enraizando, como decíamos, hace muchas décadas en esa zona, atada al problema al problema de no tener recursos de esas poblaciones campesinas que básicamente viven de la economía de la hoja de coca. Por eso es que es tan difícil entrar a esas zonas. Lo del glifosato, cuando hubo la estrategia del glifosato, básicamente grupos sociales de derechos humanos, tanto de Ecuador como de Colombia, que también se probó que indirectamente también estaban relacionados con las FARC en ese momento, presionaban para que no se hagan esas operaciones de glifosato. Entonces, es un problema tan complejo, pero la complejidad nace en una raíz social. Entonces, del campesinado, del agricultor, que durante décadas ha estado abandonado y básicamente ellos, y ahora muchos ecuatorianos pasan al otro lado, ¿no es cierto?, son parte de estas estructuras criminales, también van y como raspachines a las plantaciones, o sea, yo creo que el enfoque ya no es el problema colombiano que nos afecta, no, el narcotráfico nos afecta. ¿Por qué no le escuchamos al ministro de la Defensa ilustrarnos sobre lo que ocurre en este momento en la línea de frontera? Si nosotros consideramos que el pueblo ecuatoriano está consciente de los 9 objetivos estratégicos establecidos en la política de defensa y de seguridad y desarrollo de la frontera norte, quiere decir que no ha habido silencio, ha habido difusión. Y están al tanto, de tal manera que los proyectos de desarrollo que se están estableciendo, de desarrollo social, desarrollo económico y producción en la frontera norte particularmente, está siendo coordinada por SEMPLADES, de tal manera que eso es público y también está sintiendo la frontera que tiene tranquilidad. La mejor manifestación es que el presidente de la República y el gabinete ampliado se haya desarrollado precisamente en Esmeraldas. Más difusión que esa es imposible realizar. Y la profundidad de las operaciones militares en detalle no se las puede difundir. Pero sí estamos en condiciones de demostrar cómo se está obteniendo seguridad, tranquilidad, paz y cómo 180 familias que estaban desplazadas desde la línea de frontera hacia San Lorenzo regresaron hace un mes. Entonces, esa tranquilidad es la que necesita la población para que pueda desarrollar sus actividades comerciales de vida diaria, de producción y de desarrollo que necesita la región. A manera de broma, si conoce estos SEMPLADES, estamos salvados. Arturo. Sí, o sea, más allá de los anuncios, yo entiendo que los mensajes son importantes del ministro de Defensa, pero tenemos que estar conscientes de que hay una zona, la zona de Esmeraldas, que está en completa recesión. Esa economía, básicamente, como estaba anclada a todo el tema del narcotráfico, cayó toda la dinámica de la producción de la hoja de la palma, por ejemplo. Tienen problemas con la palma. Lo de la concha ya, las personas que también vivían de la concha también están en problemas. O sea, no hay otras fuentes de ingreso que las del narcotráfico y la droga. Así es lo normal. Y por ejemplo, si es que el guacho paga a un poblador entre 800 y 1.500 dólares mensuales para que se enrole, y este joven no tiene otra opción, pues se enrola. Esa es la lógica, así se responde a este. O sea, tiene un ejército de informantes
Lo que decía el general Bravo, o sea, tenemos además esta cadena de milicianos, ¿no es cierto?, que opera directamente con el Guacho. Antes estaban anclados a la lógica de las FARC, pero ahora trabajan con el Guacho.